¿Cuánto dice la comida de nosotros? ¿Cómo se expresan las relaciones de poder a través de la alimentación? ¿Existe la cocina chilena? Nos juntamos a la hora de almuerzo con la antropóloga Sonia Montesino, autora de La olla deleitosa, Cocinas Mestizas de Chile, a responder estas preguntas en el Café Colonia, un clásico del centro de Santiago. Sonia, estamos justamente en una hora de almuerzo de un día hábil cualquiera, conversando acá en el Café Colonia sobre el trabajo que has realizado. Y me llama la atención haber leído La olla deleitosa, Cocinas Mestizas de Chile, que es un libro emblemático, digamos, de tu trayectoria. ¿Cómo esta antropóloga se interesa por la cocina y cuáles son los primeros pasos que das? Bueno, no es extraño que una antropóloga se interese por la cocina, digamos, porque hay un gran referente en antropología que es Lévi-Strauss, ya que en realidad va a marcar toda una cantidad de reflexiones en la propia disciplina respecto a la importancia de la cocina en la cultura. Y eso es lo que a mí me interesó, digamos, por un lado teóricamente, pero por otra parte en términos de los trabajos de terreno que yo he realizado en distintos lugares, obviamente, la cocina, la alimentación, la comida, los espacios de comensalidad siempre eran muy relevantes, por lo tanto estaban puestos ahí en mi inconsciente y llegó un minuto en que ambas cosas, teoría y práctica, digamos, de la antropología se unieron para empezar a investigar sobre la cocina. ¿Cómo va armando esta investigación que se transforma en un libro? ¿Nos podría explicar cómo del trabajo día a día? Sí. Bueno, mira, en realidad el origen de este libro tiene que ver con una petición del Museo de Arte Precolombino de Carlos Aldunate, que también como museo tenía una preocupación por el patrimonio alimentario y por las cocinas, entonces me pidió hacerlo. Y bueno, lo que yo hice fue ir reuniendo, por un lado, todo lo que tenía yo como bagaje ya que había armado y comencé también a hacer una investigación más bibliográfica y en mis salidas a terreno también fui complementando, digamos, con esos elementos. Entonces, de esa manera se construye este libro. ¿Existe una cocina chilena? O sea, no existe una cocina chilena, lo que existen son cocinas chilenas, ¿ya? Que conforman, o sea, ese conjunto va a conformar lo que pudiéramos llamar, ¿no es cierto?, un estilo culinario que se relaciona con un territorio y con unas nacionalidades. Entonces, justamente lo que yo hago es pluralizar porque las cocinas, digamos, se componen de muchos elementos, ¿no es cierto?, elementos que tienen que ver con tradiciones que son familiares, con tradiciones locales y con tradiciones regionales, ¿ya? Entonces, por eso, digamos, el primer intento que hubo, digamos, en esta investigación fue demostrar eso. ¿Hay algún alimento, alguna preparación que se repita desde el norte hasta el sur? ¿Con variantes no tan grandes? Sí, ¿Cuáles serían como...? Bueno, por un lado tú tienes la empanada, ¿no es cierto? La empanada va a ser algo que está en todos los lugares, lo vas a encontrar, pero tiene sus variaciones regionales, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, las empanadas del sur, suponte tú que son las empanadas, que hay un privilegio también ahí por lo frito, por ejemplo. La zona central es un privilegio mucho más por lo horneado, que tiene que ver, digamos, con un tipo determinado de empanada. Lo mismo ocurre con las cazuelas. ¿Cuál es el rol de la mujer en esta cocina chilena y por qué la participación del hombre es tan, digamos, el hombre más bien come en la historia de Chile? Exacto. Bueno, esa es una pregunta súper importante porque efectivamente cuando nosotros hablamos de cocinas en términos de cultura, podemos decir que son las mujeres las artífices de haber transformado ya lo crudo en cocido. Eso es una cuestión fundamental. Y eso es una invariante en la mayoría de las sociedades humanas conocidas por la antropología y sigue funcionando. Las mujeres están a cargo de la alimentación cotidiana, ¿ya? Ellas son las que mantienen también, o sea, por un lado mantienen al grupo familiar, pero a la vez con determinado tipo de formas de cocinar mantienen una tradición. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los hombres? Como hay en estas sociedades nuestras una división entre público y privado, obviamente el cocinero público es un hombre y la cocinera privada, que está, digamos, dentro de la casa, es una mujer. Claro. O sea, se reproduce, ¿no es cierto?, en el mismo esquema ya de diferencia y segregación de los géneros, ya en este caso de las cocinas. Y entonces lo que yo trato de plantear ahí es que efectivamente lo que hay que hacer es un tributo y un reconocimiento a estas mujeres y que muchas veces pasa que los chefs, ¿cómo se llama?, aprenden de esas mujeres, pero las mujeres siempre quedan en el anonimato. Claro. Ya sus nombres nunca están. También me gustaría preguntarte por este otro trabajo, Fuegos, Hornos y Donaciones de Alimentación y Cultura en Rapa Nui. Entiendo que viajaste varias veces para construir este libro. Quería preguntarte sobre las principales sorpresas que te llevaste en la investigación.
Mira, hay una de las cosas, yo diría, súper importantes de Rapa Nui es la mantención de un determinado tipo de forma de alimentación vinculada a una sociabilidad. Significa que los que estamos comiendo juntos somos hermanos, construimos comunidad, ¿ya? Y esto en Isla de Pascua se ve, digamos, de la manera más increíble, ¿ya? Y es sorprendente porque uno no lo ve acá, no existe, y no existe en otros lados, ¿no? Bueno, y lo interesante de esto es que cualquier persona ya puede comer, ¿ya? Y entrar, digamos, dentro de esa noción de comensalidad que tienen los Rapa Nui. O sea, creo que aquí en Santiago ni en ningún lugar ya tú entrarías a ninguna parte, digamos, a comer junto con la gente si es que no te invitan. Acá simplemente tú puedes hacer cola y comes de estos grandes humos ceremoniales, ¿no es cierto? Que lo que hacen justamente es hablar de que somos una sociedad, que somos una comunidad y que nos debemos los unos a los otros. ¿Tienes hambre, Sonia? Sí. ¿En serio? Vamos a llamar a nuestra amiga, pero tenemos que elegir qué comer. Sí. Es muy interesante esta parte. Ah, Porque ya hemos hablado mucho, ¿no? Mucho, sí, seriamente, hemos hablado es mucho y tiempo ya de comer, tenemos ¿no? hambre. Bueno, Sonia, ha sido delicioso. Vendrán Ahora, otros platos eso, para me conversar parece. de nuevo. Me Gracias, parece. Sonia. Que Muy esté bien, gracias a ti por invitarme. Bien, recomiendo este libro de Raúl Zurita, El Día Más Blanco, que permite no solamente conocer lo que es la vida de este gran poeta o lo que fue su vida cuando era niño, sino es que cómo se construyen ciertas masculinidades en el mundo social chileno.